Bienvenido al ciclo de la empagliflozina. La empagliflozina actúa en las nefronas, unidades funcionales del riñón y lugar donde se reabsorben algunos electrolitos y algunas moléculas como la glucosa, más exactamente en el túbulo contorneado proximal, donde se encuentran los cotransportadores SGLT2, encargados de reabsorber el 90% de la glucosa que pasa por las nefronas. En las personas diabéticas, la función y expresión de los receptores SGLT2 están aumentadas, manteniendo así niveles séricos de hiperglicemia. La empagliflozina bloquea los cotransportadores SGLT2, inhibiendo de esta forma la reabsorción de la glucosa en el riñón, manteniendo los niveles de glucosa sérica. Boehringer Ingelheim. 5 años de historia que no son muchos, pero que significan mucho para muchas vidas. Si los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pudieran contar con 5 años más de calidad de vida, serían muchos los momentos para disfrutar. El 17 de septiembre de 2015 marcamos un hito en la historia de la diabetes mellitus. Ese día cambió el paradigma del tratamiento de la diabetes mellitus con los resultados del EMPA-REC Outcome. I will now show you the cumulative incidence in the group that was randomized to one of either dose of empagliflozin. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que estas jornadas y este congreso sea de mucho provecho después de todo el esfuerzo que han hecho nuestros organizadores para que tengan ustedes las mejores nuevas, sobre todo en lo que es la prevención cardiovascular. Y vamos a abordar en esta vez un tema que es de mucha importancia, que es la prevención en la población infantil. Tenemos 2 puntos fundamentales en cuanto a lo que es el sobrepeso y la obesidad por una parte, y por otra parte la hipertensión arterial en la población infantil. Tenemos como panelistas la doctora Yerid Valcárcel de Ecuador. Su título es de doctora en Medicina y Cirugía, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Título de Magíster en Nutrición, Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. Maestría en Nutrición en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral. El tema que abordará la doctora es la obesidad infantil en Ecuador, mito o realidad. Entonces tenemos a nuestra primera panelista, la doctora Yerid Valcárcel. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y en especial al comité organizador por la invitación a este importante evento. Yo les voy a hablar sobre obesidad infantil en el Ecuador. ¿Es mito o realidad? La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que afecta negativamente la salud o el bienestar de los niños. Para evaluar sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes nos guiamos por los patrones de crecimiento de la OMS o los propios ecuatorianos, en los cuales medimos el índice de masa corporal de los niños y lo representamos para su edad y sexo. Cuando tenemos un índice de masa corporal sobre 85 y menos de 94, estaríamos hablando de sobrepeso, y cuando el índice de masa corporal es igual o mayor de 95, estaríamos hablando de obesidad.
Asimismo, tenemos patrones de circunferencia de cintura para edad y sexo que nos permiten determinar obesidad abdominal o central en niños y adolescentes. La obesidad en la infancia y la adolescencia es un factor pronóstico de obesidad en la edad adulta y tenemos periodos críticos como por ejemplo la etapa prenatal, es decir, el estado nutricional de la madre durante la gestación, así como su alimentación y ganancia de peso en el embarazo. Está demostrado que el bajo peso al nacer está relacionado con un aumento del riesgo de enfermedad cardiometabólica, así como obesidad. Y en el Ecuador hay un 8,9% del total de nacidos vivos que presenta bajo peso, según la encuesta de ENSANUD del 2018. También la duración de la lactancia, así como la alimentación de la madre durante este periodo, los 5 a 7 años y la adolescencia, digamos que son los periodos más críticos. Hay una relación de que los niños que presentan obesidad a los 2 años tienen aumentado un riesgo del 15% de presentar obesidad en edades más avanzadas. Este porcentaje va aumentando a medida que van aumentando en edad, llegando incluso a un 80% de riesgo de desarrollar obesidad en la edad adulta cuando los adolescentes presentan sobrepeso y obesidad. Y a esto le conocemos como programación o huella metabólica. ¿Cuál es el problema del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes? Pues que les afecta múltiples sistemas como pulmonar, se ha relacionado con asma, apnea obstructiva del sueño, alteraciones musculoesqueléticas, renales, problemas dermatológicos como acantosis nigricans, vinculados también a la resistencia a la insulina, problemas gastrointestinales como hígado graso, psicosociales como baja autoestima, problemas de bullying, problemas endocrinológicos como prediabetes, diabetes, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular, que es el objetivo de este congreso, la prevención de la misma, y se ha visto ya incluso la obesidad relacionada con hipertensión, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura en niños y adolescentes y también mayor riesgo de enfermedad coronaria, incluso con leves asociaciones con accidente cerebrovascular, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, todos relacionados con cambios en la estructura y función cardíaca. Es decir, es importante prevenir el aumento de peso en la infancia para prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Como les había mencionado anteriormente, la obesidad es una enfermedad multifactorial donde intervienen tanto factores genéticos como ambientales y entre los factores más conocidos, yo creo que esta es una buena mnemotecnia, la palabra SALA, factores socioeconómicos, ansiedad, tanto del niño en el ambiente escolar como en el ambiente familiar, la falta de ejercicio, la ascendencia. Se sabe que hay mucho más riesgo o que los niños, hijos de uno de los dos padres obesos, tienen el riesgo de un 40% de desarrollar obesidad y si los dos padres tienen obesidad, pues tiene un 80% de riesgo de desarrollar la misma. Y, por supuesto, la dieta. Este es un estudio muy interesante que evaluó en una comunidad hispánica en Estados Unidos y evaluó justamente la relación entre la obesidad y factores de riesgo cardiovascular de los padres con sus hijos. Y se demostró que los padres con sobrepeso sus hijos tienen 2 veces más riesgo de desarrollar obesidad o sobrepeso en la edad tanto de la adolescencia como en la edad adulta, y si los padres son obesos, esto se sube a 6 veces más riesgos de desarrollar sobrepeso u obesidad. Hablando ya de números, en América Latina el 7,2% de los niños menores de 5 años ya tienen problemas de sobrepeso y en Sudamérica 2,5 millones, siendo Sudamérica la subregión más afectada por esta patología. Ecuador incluso supera estas cifras y con un reporte de 8,6% de prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 0 a 5 años, es decir, que 1 de cada 10 niños de 0 a 5 años presenta sobrepeso u obesidad. La edad, digamos, el rango de edad más afectado en la edad pediátrica por el sobrepeso y la obesidad en los niños en el Ecuador es justamente de 5 a 11 años.
Aquí les muestro 3 estudios. El que está en celeste es justo un estudio realizado en el 2001 por Yepes y colaboradores, donde se dio un primer reporte de una prevalencia de 14% de sobrepeso y obesidad en este grupo etario, cuando evaluaron justamente niños de 8 años de la región, de los colegios urbanos. Sin embargo, si analizamos, hay un crecimiento, digamos, evidente, marcado, alarmante, justamente de estos valores, cuando comparamos también las 2 encuestas de salud y nutrición realizadas en el 2012 y 2018. Y vemos un aumento en solo 6 años del 6% de prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años, sobre todo cuando se refiere a obesidad, con una prevalencia de casi el 15% de los niños en esta edad. Y podemos decir que 1 de cada 3 niños ecuatorianos en edades entre 5 a 11 años presentan obesidad o sobrepeso o obesidad. Y también está demostrado que en el caso de Ecuador, las zonas más afectadas son las zonas urbanas y los quintiles económicos más altos. Asimismo, en adolescentes existe un aumento o hay una tendencia creciente a lo que es prevalencia de sobrepeso y obesidad. En este grupo etario, sobre todo de sobrepeso, como vemos, desde un 14% en el 2006 hasta un 22,5% ya en el 2018, manteniendo más o menos niveles estables de prevalencia de obesidad. 1 de cada 4 adolescentes en Ecuador tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Asimismo, cuando hablamos de obesidad abdominal, guiándonos por la circunferencia de cintura, en la encuesta del 2012, se encontró que el 13% de los niños en edades entre 10 a 19 años ya tienen obesidad abdominal y el 4% tiene síndrome metabólico, es decir, aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes por trastornos ya sea de lípidos, de presión arterial, de glucosa o de circunferencia de cintura. Este estudio lo que intentó fue evaluar cuáles son los factores de riesgos que podemos modificar asociados justamente al desarrollo de sobrepeso y obesidad en niños para que de esa manera podamos hacer intervenciones más efectivas. Así encontraron que como un factor favorable tenemos al desayunar todos los días, que disminuye el riesgo de sobrepeso y obesidad en un 34%, y a aumentar la actividad física 1 hora diaria, que disminuye el riesgo en un 30%. Entre los factores desfavorables, el principal fue un aumento de más de 2 horas día de ver televisión en los niños, y entre otros tenemos la falta de sueño, tenemos también la ingesta de bebidas azucaradas, tenemos la falta de lactancia materna hasta los 6 meses de edad y tenemos también el fumar. Si analizamos todos estos factores en el Ecuador, tenemos la explicación de por qué esa tendencia al aumento. Acá vemos en cuanto a lo que es tiempo en pantalla, que el 20% de los niños ecuatorianos que se encuentran entre 5 a 10 años ven más de 2 horas al día de televisión, es decir, 1 de cada 5 niños. Está demostrado en un estudio realizado en Ecuador mismo que aquellos niños que ven más de 4 horas diarias tienen 4 veces más probabilidad de desarrollar obesidad. En cuanto a la inactividad física también, vemos que en el Ecuador 1 de cada 3 adolescentes son inactivos. Y si vemos los que son activos, en cuanto a los varones, solamente un 35% cumple los requerimientos de actividad en el caso de varones y en el caso de niñas solamente un 21%. ¿Por qué las horas de televisión pueden aumentar el riesgo de obesidad? Primero, estamos desplazando las horas de actividad física. Por otro lado, aumenta la ingesta energética. Los niños mientras ven televisión consumen más bebidas azucaradas, más comidas rápidas, más alimentos procesados, pero sobre todo están más expuestos a los efectos de la publicidad de este tipo de alimentos y también disminuyen la calidad y la duración del sueño por estar viendo televisión, afectándose sobre todo las hormonas reguladoras del hambre y de la saciedad.
¿Cuáles son las directrices de la OMS sobre actividad física? Pues que los niños y adolescentes deben realizar al menos 60 minutos al día de actividad física de intensidad moderada vigorosa y por lo menos 3 veces a la semana ejercicios relacionados con fortalecimiento de músculos y huesos, limitando el tiempo dedicado a la actividad sedentaria. ¿Y cuáles son los beneficios demostrados por múltiples estudios de la actividad física? Primero, mejora función cardiorrespiratoria y salud cardiometabólica, mejorando niveles de lípidos en sangre, de presión arterial, de metabolismo de la glucosa, mejora salud ósea y muscular, mejor desempeño académico, disminuye lo que es el estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión y, por supuesto, como mencionamos antes, disminuye la adiposidad. En cuanto a la dieta de los niños y adolescentes ecuatorianos, en este estudio se mostró que el mayor consumo de los refrigerios de los niños en los colegios son papas fritas, snacks, salchipapas, hamburguesas, bebidas azucaradas y todos a un costo muy económico. Y además se vio que casi, digamos que los niños que tienen obesidad consumen casi 1,5 veces menos cantidad de frutas, verduras y hortalizas que los que tienen peso normal. Asimismo, en cuanto al consumo de frutas, en promedio, para todos los grupos etarios, no llegamos a la recomendación de los 400 gramos diarios de ingesta de frutas y verduras y la población pediátrica no está exenta de este problema. Acá tenemos en rojo justamente el consumo de bebidas azucaradas en niños y adolescentes y vemos una tendencia marcada del consumo de bebidas azucaradas a medida que van aumentando en edad, pero llama la atención que ya los niños de 1 a 3 años consumen bebidas azucaradas y en verde tenemos justamente el consumo de lácteos, donde vemos cómo el consumo de estas bebidas azucaradas van reemplazando el consumo de un alimento tan nutritivo y necesario para el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. El consumo de frutas y hortalizas se ha demostrado que tiene una asociación protectora cardiovascular y más de 3 porciones diarias se asocian inversamente con adiposidad central en niños y adolescentes. Asimismo, ya intraútero, es decir, desde el consumo de bebidas azucaradas en las mujeres embarazadas, se ha visto que sus hijos a los 6 años pueden tener un aumento de la masa grasa relacionado con mayor ingesta energética e incluso con cambios epigenéticos en el feto y riesgos de desarrollar sensibilidad a la insulina e hiperinsulinemia. Este es un estudio realizado por Cantoral y colaboradores en México, en el cual se evaluó el consumo acumulado de las bebidas azucaradas en los niños de 1 a 5 años y se vio que los que más cantidad de bebidas azucaradas consumía tenían 3 veces más probabilidad de desarrollar obesidad y obesidad abdominal a los 8 y 14 años. Habíamos dicho también que uno de los factores de riesgo del desarrollo de obesidad es justamente la falta de lactancia materna en los niños y vemos que en la población ecuatoriana por lo menos un 40% de las madres no logran cumplir con la indicación de la lactancia materna exclusiva en los 6 meses, siendo mayor, digamos, este riesgo a medida que el nivel de instrucción de la madre aumenta. Dijimos que el tabaco también aumenta un 17% el riesgo de obesidad y ya nuestros adolescentes entre 10 a 17 años tienen 4,3% de los adolescentes entre 10 a 17 años consumen tabaco en Ecuador. ¿Y cuáles serían las recomendaciones que nosotros podemos dar? Primero, hay que evaluar a los niños, ¿no es cierto? Hay que controlar y evaluar la ganancia de peso durante el embarazo, garantizar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y, de ser posible, complementaria hasta los 2 años de edad, aumentar la ingesta de frutas y vegetales a 5 porciones diarias, aumentar el consumo de cereales integrales y granos, disminuir las horas de televisión a menos de 2 horas diarias, aumentar la actividad física a 1 hora al día y eliminar totalmente el consumo de bebidas azucaradas y enseñar a nuestros hijos a beber agua. Asimismo, controlar la calidad y cantidad del sueño, ajustando los patrones de sueño para cada edad y evitar el uso del tabaco. Y muy importante, todas esas intervenciones deben incluir
a toda la familia, desde padres, abuelos, tíos, entre otros. ¿Cuáles son las políticas y reglamentaciones que ha tratado de establecer el Ecuador para disminuir el riesgo de obesidad infantil y enfermedades no transmisibles? Primero, o entre ellas, etiquetado de alimentos procesados, control de los bares escolares, también regulación de la publicidad, impuesto a bebidas azucaradas, programas y políticas para proteger la lactancia materna y las guías alimentarias basadas en alimentos, así como el programa de municipios saludables para promover la actividad física en el Ecuador. Para concluir, no es un mito. En Ecuador, la obesidad infantil es una enfermedad y problema de salud pública que está en aumento. La obesidad infantil es un fuerte productor de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto. El sobrepeso y la obesidad son en gran medida prevenibles y un diagnóstico e intervención oportuna en los primeros años de vida puede prevenir la aparición temprana de comorbilidades, tanto en la niñez, adolescencia como edad adulta, y fomentar la lactancia materna. Hábitos de alimentación saludables y la práctica del ejercicio físico son las principales estrategias para la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes, siempre incluyendo a la familia. Muchas gracias. La doctora Candó es especialista de cardiología clínica por el Instituto Dante Passanés de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Especialista en cardiopatías congénitas por el Instituto Dante Passanés de Cardiología Sao Paulo, Brasil. Entrenamiento en ecocardiografía pediátrica y ecografía fetal en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Italia. Médica tratante cardiología del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, Nova Clínica y Hospital de los Valles. El tema que nos presenta la doctora es adolescentes y prevención cardiovascular. Las indicaciones son las mismas que los adultos. Adelante. Buenas tardes con todos. Gracias, doctora Carmita, por la presentación. Ante todo, quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha y a la Sociedad Interamericana por la invitación. Me he permitido modificar un poquito el título de nuestra conferencia a Prevención Cardiovascular Niños y Adolescentes. Las indicaciones son las mismas que en los adultos para abarcar una faja etaria un poco más amplia desde el nacimiento hasta la adolescencia. Y esto porque, aunque la enfermedad cardiovascular se manifiesta generalmente en la edad adulta, el proceso aterosclerótico puede comenzar en la infancia. Para la mayoría de los niños, los cambios vasculares ateroscleróticos son menores y pueden minimizarse o prevenirse con el cumplimiento de un estilo de vida saludable. Sin embargo, hay muchos niños en donde este proceso se acelera debido a la presencia de factores de riesgo tradicionales o ciertas condiciones especiales. El fundamento de la promoción de la salud cardiovascular en la infancia es la atención preventiva, lo que nos va a permitir una menor carga de aterosclerosis y menor carga de enfermedad cardiovascular. La atención médica debe promover y reforzar áreas para reducir el riesgo de desarrollar aterosclerosis, centrándose en la nutrición, actividad física, exposición al tabaco. A pesar de la escasez de pruebas de ensayos controlados aleatorios en niños y adolescentes que demuestran el desarrollo de aterosclerosis en la infancia, existe evidencia directa de autopsias de niños que fallecieron por causas no cardiovasculares en las que se encontró estrías grasas y placas fibrosas tanto en la aorta como en la arteria coronaria. Existen datos indirectos de estudios de imagen no invasivos que muestran cambios vasculares subclínicos con factores de riesgo ya establecidos. La progresión y gravedad de la enfermedad aterosclerótica se relaciona no solo con la presencia y extensión de los factores de riesgo, sino con la persistencia a lo largo del tiempo. Este es un estudio epidemiológico realizado en autopsia de 204 niños y adultos que fallecieron por causas no cardiovasculares, en la que se determinó la influencia
de los factores de riesgo sobre la extensión de la aterosclerosis y la prevalencia de placa fibrosa en aorta y arterias coronarias. Los resultados demostraron que todas las personas de los diferentes grupos de edad ya tenían estrías grasas o placas fibrosas, tanto en aorta como en arteria coronaria. En la aorta, la presencia de las placas fue más evidente después de los 15 años de edad, en tanto que en las arterias coronarias, esta persistencia fue consistente a lo largo del tiempo. Se demostró además que para cada tipo de lesión, tanto para la estría como para la placa, a medida que pasaban los años, el porcentaje de afectación de la íntima era cada vez mayor. Se determinó además que los niños y adolescentes que tienen 3 o más factores de riesgo, la extensión de la aterosclerosis aumentaba. Cabe recalcar que se observó que los niños que tienen 3 o 4 factores de riesgo presentaron 8 veces más presencia de placa que aquellos que no tenían factores de riesgo. La evidencia indirecta del desarrollo de la aterosclerosis en niños y adolescentes ha sido demostrado por numerosos estudios. Estos demostraron que existe un aumento en el grosor íntima media carotidia en los niños con sobrepeso, dislipidemia, hipertensión. Hay una rigidez arterial empeorada cuando hay mayor número de factores de riesgo. Existe una dilatación disminuida mediada por flujo en los pacientes con obesidad, con diabetes, en los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki, con arterias coronarias. Los factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular en la infancia prácticamente se dividen en 2 grupos. El primer grupo son factores de riesgo tradicionales, que ya está demostrado tanto en adultos como en niños su relación con aterosclerosis. Y el segundo grupo son estados patológicos específicos que pueden también llevar a esta aterosclerosis prematura. Así tenemos, por ejemplo, que la hipercolesterolemia familiar, cuando es homocigota, puede conducir a enfermedad cardiovascular durante las 2 primeras décadas de la vida. Los pacientes con Kawasaki, cuando desarrollan aneurismas, pueden generar isquemia e infarto miocárdico en los niños y adolescentes. Los niños que son supervivientes del cáncer, dada por la influencia de los agentes quimioterapéuticos, así como su desadaptación física, tiene probabilidad de enfermedad cardiovascular prematura. Dentro de las cardiopatías congénitas, las arterias coronarias, ya sean por origen anómalo, por manipulación, por una intervención quirúrgica, pueden presentar estenosis y disfunción coronaria. La coartación de la aorta se asocia con una menor distensión de la aorta. Importante recalcar que los pacientes con coartación de aorta, el 50% al llegar a la vida adulta, tienen hipertensión arterial. El resto de patologías como enfermedad inflamatoria crónica, infección por VIH, trastornos depresivos, tienen un comportamiento muy parecido a aquello en los adultos. No hay datos disponibles sobre cómo evaluar el riesgo individual de enfermedad cardiovascular en la práctica clínica pediátrica, y esto es porque la enfermedad cardiovascular prematura ocurre décadas después de la presunta exposición y porque la aterosclerosis prematura es generalmente asintomática. La Academia Americana de Pediatría, así como la Asociación Americana de Pediatría, han recomendado que además de hacer una historia clínica muy completa con dieta, actividad física, exposición al humo del tabaco, etcétera, todos los niños deben tener medición de presión arterial y determinar los percentiles, medir el peso y la altura y establecer en qué índice de masa corpórea se encuentra, realizar un cribado de lípidos en todos los niños y adolescentes y realizar un cribado de diabetes a los niños que están en riesgo. Para estratificar o categorizar los niveles de presión arterial en este grupo etario, la Academia Americana de Pediatría dividió a nuestros pacientes en 2 grupos de acuerdo a la edad y categorizó los niveles de presión arterial normal elevada, hipertensión etapa 1 e hipertensión etapa 2. Los niños de 1 a 13 años tienen unos parámetros de corte fundamentalmente basados en lo que son percentiles. Todo lo que es sobre el percentil 90 sale de la normalidad, en tanto que los niños que ya tienen más de 13 años ya tienen parámetros de corte más establecidos.
Los percentiles de la presión arterial se basan en el sexo, la edad, la altura y podemos nosotros obtenerlos utilizando calculadoras que ya están prediseñadas o recurrir a tablas como las que ustedes pueden observar en donde solo buscamos nuestros valores y encontramos los percentiles. El índice de masa corpórea, que es el mejor estándar clínico para definir obesidad en niños y adultos, también podemos obtenerlo utilizando calculadoras que ya están vinculadas para los niños y las niñas. Lo que importante es recalcar, porque ya lo dijo la doctora anteriormente, que aquel niño que tiene un índice de masa corpórea entre más de 85 y menos de 95 ya es un niño que está con sobrepeso, pero aquel que ya tiene un percentil mayor o igual a 95 prácticamente se encuentra en obesidad. Los valores normales de los lípidos y lipoproteínas en los niños varían según la edad. Esto es muy importante. Las lipoproteínas son muy bajas al nacer, aumentan lentamente en los primeros 2 años de vida, son relativamente estables desde los 2 años hasta la adolescencia. Durante la pubertad, el colesterol total y la LDL disminuyen para nuevamente aumentar al final de la adolescencia. Los puntos de corte que se utilizan para definir la dislipidemia en este grupo de edad no están validados como predictores precisos de aterosclerosis. Sin embargo, los utilizamos obviamente para estratificarlos. De acuerdo a los valores, los ubicamos. Están en niveles aceptables, niveles en límite o se encuentran valores altos. ¿A quién yo debo hacer una detección de lípidos? Pues bien, si los pacientes tienen uno o más factores de riesgo, el momento en que se detecta el primer factor de riesgo, ese momento se debe hacer la detección de las lipoproteínas. Pero si nuestro paciente no tiene factores de riesgo, debe someterse a una detección de lipoproteínas 2 veces durante la infancia y la adolescencia. La primera de 9 a 11 años de edad y la segunda de 17 a 21 años. No se recomienda realizar detección de lipoproteínas entre los 12 y los 16 años por las variaciones fisiológicas que hemos mencionado. Si nosotros tenemos unos valores de lipoproteínas alterados, cuando estos están en límite, la confirmación de dichos valores dependerá del escenario clínico de cada paciente. Es razonable cuando más repetirlo después de 1 año. Pero los pacientes que se encuentran en alto riesgo, o mejor dicho, con valores muy altos, estos tienen que obviamente ser confirmados de manera seguida, inmediatamente. Para el cribado de la diabetes, la Asociación Americana de la Diabetes ha sugerido hacer la detección de glucosa en plasma en ayunas o la hemoglobina glicosilada en los pacientes mayor o igual a 10 años que tienen sobrepeso u obesidad y que tienen 1 o más factores de riesgo para la diabetes. Consideran que una hemoglobina glicosada de mayor o igual a 6.5% en 2 ocasiones es suficiente para diagnosticar diabetes, en tanto que los niños que se encuentran con una hemoglobina glicosada entre 5.7 y 6.4, pues esto indica una prediabetes. Considerando entonces que los factores de riesgo tradicionales y otras condiciones especiales están vinculadas a la aterosclerosis, la American Heart ha establecido un esquema de estratificación y manejo en este grupo de edad. Entonces, los ubicamos a los pacientes en riesgo moderado o en riesgo alto de acuerdo al diagnóstico primario. Luego debemos establecer si estos pacientes establecidos en cada uno de los grupos tienen más factores de riesgo adicionales. Los pacientes que tienen, que están en riesgo, aquellos que están en riesgo moderado, si tienen más de 2 factores, como los que se señalan en el recuadro, deben ser manejados como si estuviesen en el riesgo inmediatamente superior. Cada uno de estos grupos de pacientes tienen que tener metas de tratamiento. Así, por ejemplo, en los pacientes que tienen alto riesgo, en base al índice de masa corpórea, la presión arterial, LDL, colesterol y la glucosa en ayunas, debe tratar de llegar a un índice de masa corpórea menor o igual de 85, presión arterial menor del percentil 90
LDL colesterol menor de 100 miligramos por decilitro y la glucosa en ayunas menor de 100. Estos objetivos de tratamiento tenemos que tratar de conseguirlos con cambios en el estilo de vida. Obviamente que los pacientes de alto riesgo no van a necesitar solamente cambios en el estilo de vida, sino también ya la mayoría van a requerir terapia farmacológica. Cuando los objetivos no son alcanzados con el cambio de estilo de vida, entonces tenemos que plantearnos la necesidad de terapia farmacológica. Regresando a la primera transparencia, las indicaciones son las mismas que en los adultos, la respuesta es sí, no. Sí, porque los factores de riesgo, hemos dicho, se originan en la infancia, por tanto es razonable una intervención oportuna para disminuir la aterosclerosis acelerada, la enfermedad cardiovascular prematura, en definitiva, disminuir el número de adultos en riesgo. Debemos cambiar el paradigma de estudiar la enfermedad cardiovascular desde los eventos, cuando tiene que ser desde los orígenes. Y no tiene las mismas indicaciones porque en los niños no existen escalas de estratificación individualizados como existen en los adultos. En los adultos tenemos parámetros establecidos que dan un puntaje y se obtiene un riesgo, la mayoría de ellos a 10 años. Aplicar estas escalas a los niños con una evaluación de 10 años es un periodo muy corto y no tienen las mismas indicaciones que los adultos porque iniciar o no iniciar tratamiento farmacológico en este grupo de edad está basado sobre todo en percentiles y esto significa diversos puntos de corte. El aplicar aquellos parámetros de los adultos en los adolescentes, en los niños, traería como consecuencia una discordancia, un desacuerdo en las indicaciones farmacológicas sobre todo. Gracias por la atención. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra siguiente panelista, que va a ser la doctora Rosa Cinsolo. La doctora Cinsolo, en la Argentina, es pediatra, especialista en hipertensión arterial, consultora de hipertensión arterial en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Es jefa de hipertensión arterial del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ex investigadora del CONICET y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y de la IPA. El tema de la doctora es el manejo de la hipertensión arterial infantil. Bienvenida y buena tarde. Gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer al comité organizador por la posibilidad de participar en este evento. Y bueno, vamos a hablar del manejo de la hipertensión en pediatría. Creo que todos conocen esta diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, donde se muestra que la presión arterial elevada es el primer y principal factor de riesgo de muerte en toda la población global, independientemente del nivel socioeconómico. Los principales factores de riesgo de hipertensión arterial del adulto son las tomas altas de presión arterial en la infancia, la historia familiar de hipertensión, el sobrepeso y la obesidad. En esta diapositiva se muestra datos de un estudio que se publicó en el 2019 sobre prevalencia global de hipertensión en niños. La importancia de este estudio es que está basado en trabajos donde se midió la presión arterial en 3 ocasiones separadas para hacer diagnóstico de certeza de hipertensión en consultorio y vemos que la prevalencia de hipertensión fue del 4%, mientras que la prevalencia de prehipertensión o presión normal alta o presión elevada, de acuerdo a la nomenclatura que quieran utilizar, llega casi al 10% de los niños y adolescentes. Y es importante señalar que la forma más frecuente de hipertensión es la hipertensión sistólica con una prevalencia de 2.99. En el mismo estudio se muestra cómo la prevalencia etaria de hipertensión fue aumentando a lo largo de los años, aunque se mantienen en los mismos rangos por edad, desde el 2000 al 2015, como se ve en la línea negra.
A la derecha podemos ver que en los últimos 5 años, en realidad del 2010 al 2014, esta prevalencia global fue más alta todavía que la global de 4%, llegando al 6%, comparada con un 3.3 del año 2000 y una muchísimo menor de 1990 de 1.26. Cuando se evaluó la prevalencia por peso, vemos que los niños y adolescentes con normopeso tienen una prevalencia relativamente baja, de 1.9% con respecto a la global. El sobrepeso aumenta esta prevalencia a un 5% y los obesos llegan al 15% y más de prevalencia. Y ahí se ve la importancia de la obesidad como gatillador de la hipertensión. Este es un trabajo más viejo donde se muestra el tracking de la presión arterial desde la infancia hacia la vida adulta. Y se puede ver que este tracking comienza en épocas muy tempranas. Ya a los 7 años, a partir de los 7 años se mantiene estable hasta llegar a la adultez. Esto fue demostrado ya bastantes, como ven. Y por último, quería mostrarles este trabajo que se publicó en 2015, que es la trayectoria de la presión arterial desde la infancia hasta la edad media de la vida, en este caso hasta los 38 años. Y puede verse que los grupos, como se ve aquí en negro y verde, que son los grupos que tenían presiones en la infancia y adolescencia en el rango de la hipertensión o de la prehipertensión, fueron los que tuvieron presión arterial más elevada en la edad adulta. A mí me parece interesante remarcar que los niños que tenían presión arterial normal en la niñez o en la adolescencia, ninguno tuvo presión arterial elevada a los 38 años. Todos estuvieron por debajo de 120/80. Entonces, ¿cómo definimos la hipertensión arterial en los niños y adolescentes? Primero que todo, hay que contar con los medios adecuados y con la técnica adecuada para tomarla. En pediatría tenemos el problema que estamos con individuos que están cambiando todo el tiempo de tamaño corporal, así que necesitamos varios manguitos y eso puede ser un problema. Esto es para mostrarles que tenemos un mango para lactante, otro el que se llama habitualmente small adult o adulto pequeño, que es el que utilizamos a partir de los 3-4 años, el mango de adulto tradicional, el del obeso y el de las piernas, que nos es muy importante para diagnóstico de coartación de aorta. En pediatría, a diferencia de los adultos, no definimos hipertensión arterial en base a riesgo, sino que desde el principio de que se hizo más común la toma de presión en los niños y adolescentes, usamos tablas de percentilos. Esta es una muestra de las últimas tablas que fueron publicadas en el 2017 y la característica principal de estas tablas es que se excluyeron a los niños y adolescentes que tenían sobrepeso y obesidad de las tablas previas, así que esta tabla está constituida solamente por niños y adolescentes con normopeso. También se simplificaron de alguna manera al estar presente la talla en centímetros o en inches, de acuerdo a quien la utilice, y que se marcan directamente los percentilos con los que uno hace diagnóstico. Acá a la izquierda están las edades y cuando uno está en el percentilo 50 se diagnostica presión arterial normal. Si estamos en el percentilo 90, diagnosticaremos presión arterial elevada o prehipertensión o presión normal alta. Cuando estamos con el percentilo 95 se diagnostica hipertensión estadio 1 y si estamos en el nivel del percentilo 95 más 12 milímetros de mercurio equivale a diagnosticar hipertensión estadio 2. En los últimos años se complicó un poco el diagnóstico de hipertensión en pediatría porque se publicaron las nuevas guías europeas en el 2016 y las guías americanas en el 2017. Algo tienen en común en que decidieron, para hacer más fácil la transición de la adolescencia a la vida, a los médicos de adultos, hacer un corte a nivel de la adolescencia más precoz
para identificarlos con la presión de los adultos. Las guías europeas hicieron este corte a los 16 años, así que se siguen utilizando las tablas hasta los 16 años, o sea, hasta los 15 años, las tablas que les mostré, y a partir de los 16 se utiliza la clasificación de los adultos. En el 2017 se complicó un poquito más la cosa porque los americanos decidieron hacer el corte a partir de los 13 años, y no solo eso, sino que también cambiaron los parámetros de definición de hipertensión para los adultos, bajando los niveles a 130/80 para definir hipertensión y a 120/80 para definir prehipertensión o presión arterial elevada. Así que de acuerdo a las tablas que se hayan elegido, vamos a tener una prevalencia mayor o menor de hipertensión en pediatría, que complica la situación. También usamos mucho en pediatría, y nos es una herramienta fundamental para confirmar el diagnóstico de hipertensión, el monitoreo ambulatorio, o llamado también MAPA. Este nos ayuda no solo a confirmar, sino a descartar la presencia de hipertensión de guardapolvo blanco, que es muy frecuente en los adolescentes. También, como todos sabemos, ayuda a diagnosticar hipertensión oculta, permite establecer el patrón de la presión arterial durante las 24 horas, y sabemos que correlaciona mejor con daño de órgano blanco y tiene mejor reproducibilidad que la presión de consultorio. También les quiero mostrar que existen tablas para MAPA, que fueron hechas en base al monitor Spacelab, y remarcar que no son intercambiables con las tablas de consultorio, ya que los percentilos de presión por MAPA son en general más elevados que los percentilos de consultorio. Así que uno sí haría sobrediagnóstico si utiliza las tablas de consultorio. En general, los valores de MAPA en los niños y adolescentes son mayores que los de consultorio, a diferencia de los adultos, y se piensa que se debe a la mayor actividad física que tienen los niños y adolescentes. Esto es para mostrarles la prevalencia de hipertensión de guardapolvo blanco. A la izquierda se ve un trabajo que realizamos en el Hospital de Niños ya hace bastante tiempo, donde estudiamos 108 niños y adolescentes que tenían diagnóstico de hipertensión arterial en consultorio por 3 tomas en ocasiones separadas, y cuando hicimos el mapa nos encontramos con la sorpresa de que un 45% de estos niños tenía presión arterial normal por mapa, o sea que eran hipertensos de guardapolvo blanco. A la derecha se muestran resultados de un estudio más reciente de Litwin, que se publicó en 2019, donde se estudió una población muy importante de 430 y pico de pacientes, y se encontró resultados similares con un 43% de prevalencia de hipertensión de guardapolvo blanco. Entonces, cuando tenemos un niño o adolescente que está por encima de la presión normal, o sea, mayor o igual al percentilo 90, vamos a repetir las mediciones por lo menos en 3 ocasiones, y si, bueno, vuelve a la normalidad, lo vamos a considerar normal y vamos a seguir con los controles anuales como recomiendan las guías. Si al cabo de las 3 mediciones persiste en el rango de 90 a 95, vamos a diagnosticar presión arterial elevada o normal alta, y lo vamos a controlar cada 6 meses. Y si al cabo de las 3 mediciones persiste con presión arterial mayor o igual al percentilo 95, vamos a diagnosticar hipertensión, vamos a indicar un monitoreo ambulatorio, y si es normal, por supuesto, vamos a diagnosticar hipertensión de guardapolvo blanco, y si es hipertenso, vamos a hacer una evaluación diagnóstica y tratamiento si es necesario. La hipertensión primaria es la etiología más frecuente a partir de la pubertad. Y les diría que a partir de los 6 años hay que empezar a pensar en hipertensión primaria como una de las principales causas. La prevalencia estimada, como vimos, es del 4% y llega al 15% o más en obesos. Es más frecuente en varones, llega al 80% de prevalencia en varones, y también en el 80% de los casos es hipertensión sistólica. La hipertensión secundaria debe sospecharse cuando hay signos clínicos que sugieren enfermedad subyacente en los niños pequeños y en la hipertensión estadio 2, o sea, más severa. ¿Cómo los estudiamos? Es fundamental un buen interrogatorio.
En cuanto a la historia familiar, debe ser dirigido hacia antecedentes de hipertensión arterial y de enfermedad cardiovascular en familiares de primer y segundo grado. En cuanto a los antecedentes personales, nos van a importar especialmente los neonatales, si hay antecedentes de prematurez, bajo peso al nacer, catéteres umbilicales, y después un interrogatorio completo dirigido hacia historia de sueño, dieta y actividad física, consumo de alcohol y tabaco, si hay consumo de otras medicaciones y o de drogas ilegales, fundamentalmente en los adolescentes, e historia psicosocial. En el examen físico, por supuesto que debe ser completo, a todos los vamos a pesar y medir para poder calcular el índice de masa corporal, vamos a tomar la presión arterial en los 4 miembros si encontramos la presión elevada, para descartar una coartación de aorta o arteriopatías, y búsqueda de soplos cardíacos y arteriales. En cuanto a los estudios recomendados, vamos a pedir siempre un hemograma, una urea, creatinina, ionograma, ácido úrico y una orina completa para descartar compromiso renal, y una glucemia y lípidos para descartar comorbilidades. En los obesos vamos a solicitar también hepatograma y hemoglobina 1C, Con imágenes vamos a solicitar una ecografía renal, que estamos casi todos de acuerdo. Los americanos ahora han sugerido que es obligatoria solo hasta los 6 años, vamos a solicitar también un ecocardiograma, ya que el corazón es el órgano de choque más frecuentemente afectado en los niños y adolescentes. Bueno, ¿cómo evaluamos el órgano blanco, el compromiso de órgano blanco? El ecocardiograma, como acabamos de decir, lo vamos a solicitar siempre en todo niño hipertenso, sobre todo si lo vamos a tener que medicar, y para evaluar justamente si debe recibir o no medicación. La microalbuminuria está discutida, no hay consenso, los americanos no lo consideran con evidencia suficiente para solicitarlo a todos los pacientes, los europeos sí. El fondo de ojo está recomendado, pero no hay consenso absoluto de que debe ser realizado en todos los niños y adolescentes, por supuesto que sí en las hipertensiones severas y de larga data, y con respecto a los estudios vasculares como el espesor íntima medio carotidio, la rigidez arterial, la BOP o la presión arterial central, la presión aórtica central, perdón, no hay consenso de que deba realizarse en estudios de rutina. Están vinculados solamente para investigación en este momento. Y otros estudios los haríamos de acuerdo a lo que encontramos en los estudios previos. Si todo es normal, vamos a parar ahí. Salvo que, yo diría, si vamos a tener que medicar a un paciente, yo le pediría una renina y aldosterona antes de medicarlo para descartar hipertensión de renina baja, que es muy difícil de diagnosticar después cuando ya está medicado para no alterar los valores. Y bueno, y lo demás va a ser de acuerdo a lo que hallemos en el examen físico y en el laboratorio previo. Lo mismo, las imágenes se seguirán haciendo si uno tiene, por ejemplo, sospecha de hipertensión renovascular, hacer ecodoppler, centellograma, angioresonancia, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la evaluación, como ya dijimos antes, si tenemos un niño o adolescente con presión arterial elevada, en todos vamos a recomendar medidas higiénico-dietéticas. Si la presión es elevada, como dije antes, vamos a citarlo a los 6 meses, y si persiste alta, nuevamente a los 6 meses, y si llevamos un año ya de presión arterial elevada, ahí sí vamos a solicitar un mapa para descartar hipertensión de guardapolvo blanco, o ver si sigue en rango de prehipertensión o hipertensión, y vamos a hacer una evaluación diagnóstica. Si estamos ante un paciente con estadio 1, vamos a volverla a controlarlo mucho más rápido, en 2 a 3 semanas, y luego, si persiste elevada, lo vamos a citar a los 3 meses, por supuesto que siempre haciendo recomendaciones en el cambio de estilo de vida a todos los pacientes. Lo mismo vamos a hacer con estadio 2 de hipertensión. Ahí los tiempos se acortan muchísimo y vamos a citar al paciente dentro de la primera semana de haberlo visto para corroborar esta toma de estadio 2 de presión arterial, y vamos a hacer todo más aceleradamente, como solicitar un mapa si lo podemos hacer, la evaluación diagnóstica, tratamiento si es necesario, y en todos los casos derivar al especialista si lo consideramos necesario. El tratamiento no farmacológico
diagnóstico consiste en implementar cambios de conducta, dieta y actividad física fundamentalmente, adecuados a cada niño o adolescente y a su familia, como se remarcó anteriormente. Se debe involucrar a toda la familia en los cambios, hay que evitar el consumo de tabaco en la familia, el propósito es educar y contener, y debe implementarse en todos los niños y adolescentes con presión arterial elevada o con hipertensión. ¿Cuándo iniciamos un tratamiento farmacológico? Cuando estamos ante un estadio 1 de hipertensión sin otros factores modificables, cuando la hipertensión es sintomática, cuando hay compromiso hipertensivo de órgano blanco, en la hipertensión primaria con respuesta insuficiente al tratamiento no farmacológico, en la hipertensión secundaria y en cualquier estadio de hipertensión asociado a diabetes o enfermedad renal crónica. Esto es para mostrarle que se han probado muchas drogas en pediatría. Por suerte, desde el año 2000, más o menos, tenemos ensayos clínicos en pediatría con hipotensores, y es para mostrarle que casi todos los niños responden a casi todas las drogas. Las que resultaron ser más efectivas, como se ve en la parte media de esta diapositiva, fueron los inhibidores de enzima de conversión, como el lisinopril y el enalapril, que fueron los que produjeron mayores descensos de la presión arterial. Para finalizar, debo recordar que los niños hipertensos tienden a tener otros problemas asociados como obesidad, dislipidemias y o diabetes, y que se encontró una fuerte asociación de factores de riesgo en la infancia, presión arterial, colesterol, triglicéridos, índice de masa corporal en los quintilos superiores, con el espesor íntima media carotidio en los adultos jóvenes, que nos estaría hablando de riesgo de aterosclerosis. Y por último, que todos los niños deben tener medida su presión arterial, todos los médicos deben conocer la presión arterial de sus pacientes y todos los médicos de adultos deberían conocer la presión arterial de los hijos de sus pacientes con enfermedad cardiovascular para implementar medidas de prevención temprana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy claro todo. Nada más insistir a los pediatras lo importante que es la toma de presión en los niños. Desgraciadamente, no es muy común que los pediatras tomen la presión en una consulta. Eso deberíamos insistir. Seguimos con la doctora Livia Machado. La doctora es pediatra neuróloga infantil, profesora del posgrado en la Universidad Central de Venezuela, presidenta del capítulo de Crecimiento, Desarrollo y Nutrición de Sociedad Venezolana y Pediatría y Puericultura, presidenta del capítulo pediátrico Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva, miembro del Comité de Expertos World Obesity Federation y fellow del Colegio Panamericano de Endotelio. La doctora nos va a hablar sobre los primeros 100 días, etapa clave que define nuestro futuro. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Espero que ahora sí se oiga adecuadamente y disculpen la circunstancia de la falta de micrófono anterior. Y bueno, hablando un poco al final de todas estas magníficas conferencias que me precedieron sobre el incremento de la obesidad infantil, todos estos trastornos que están cambiando la historia de los niños, porque hay factores de riesgo de enfermedad cardiometabólica desde edades tan importantes o desde tan tempranas como los primeros 1000 días, como es específicamente mi conferencia, y eso está muy, muy vinculado a los cambios en composición corporal, al crecimiento acelerado en etapas donde no debería existir, y por supuesto esto va a llevar a la enfermedad crónica o inclusive a todas las enfermedades no transmisibles como el cáncer, las dislipidemias e inclusive los problemas neurocognitivos. Es importante reconocer que en el año pasado, del 2019, la OMS estableció que 2/3 de las mujeres en el mundo embarazadas están ya obesas, y se habla de lo que es la triple carga a nivel mundial, específicamente en los niños y en las mujeres, donde hay una gran población que tiene sobrepeso, obesidad, otra
gran significante cantidad de población que está en déficit o en problemas de desnutrición, y existe lo que llamamos el hambre oculta, que también se considera un factor de riesgo porque es la deficiencia de micronutrientes. Eso nos está llevando a que si eventualmente estamos hablando ahorita de prevenir la enfermedad cardiovascular ya en el adulto, lo que va a venir va a ser significativamente elevado porque se establece que hay más de 40 millones en este momento en el mundo de niños menores de 5 años que ya son obesos, lo cual quiere decir que eso viene desde etapas tan precoces como desde la etapa preconcepcional. A que tengamos que voltearnos hacia esos primeros 1000 días para tratar de alguna manera en ese periodo de alta plasticidad donde podemos, con herramientas tan importantes como es la alimentación y la educación nutricional y de hábito, cambiar la historia y modificar entonces la posibilidad de que ese niño se enferme, identificándolo precozmente en estos 1000 días que comprenden los 270 días del embarazo y los 2 primeros años de vida. En este periodo de los 1000 días es cuando se forma la estructura, es cuando se forman las células, es cuando se define la formación hacia una mayor cantidad de una composición corporal adipogénica o a una formación corporal que tenga mucho mejor masa magra, y eso va a definir que los órganos tengan una mejor estructura, por decirlo de alguna manera, una mejor vascularización que va a permitir que su funcionalidad sea adecuada y por ende su longevidad. Es importante resaltar que no solamente la madre, porque la madre sí tiene algunas componentes por el mismo hecho de que alberga al hijo en esos 270 días, pero también existen marcadores epigenéticos en el padre, por lo cual la educación preconcepcional es el factor de riesgo más importante que debemos modificar para hacer el cambio a corto plazo. Les voy a presentar esta cantidad de estudios, sobre todo estos estudios que están remarcados, porque son estudios longitudinales donde se están buscando los marcadores para identificar esos niños en riesgo desde edades muy tempranas y de alguna manera predecir cuáles están haciendo ya desde el punto de vista corporal cambios ateroscleróticos o problemas subclínicos que no se pueden medir y que a corto plazo van a desencadenar la enfermedad cardiometabólica, porque ya tenemos niños escolares menores de 8 años, inclusive con diabetes tipo 2. Es importante resaltar que todos estos estudios han llegado a la conclusión que es muy importante la composición corporal tanto de la madre como el padre en el momento preconcepcional y significativamente la ganancia de peso de la madre durante el embarazo. Es decir, la madre puede llegar con cierta adiposidad, pero es importante que no gane peso durante el embarazo. La falta de lactancia materna, no solamente la exclusiva, sino la falta de lactancia materna y sobre todo el aporte de alimentos no naturales tanto en la madre como en el niño en los 2 primeros años de vida. ¿Cuáles son esos alimentos no naturales? Pues evidentemente la falta de consumo de vegetales, de frutas que son naturales, pero también todos esos alimentos que estamos consumiendo por la industrialización, que son ricos en grasas saturadas, con aditivos de azúcares, con aditivos de carbohidratos refinados, con aditivos de grasas trans, de sal y además los alimentos ultraprocesados. Es importante resaltar que existen 3 momentos importantes que debemos atender. Los niños que ya nacen con sobrealimentación fetal, los niños que nacen con subalimentación fetal y después tratamos de engordarlos o de que ganen peso de manera rápida, y por supuesto la sobrealimentación fetal que fue perfectamente descrita por la doctora Valcárcel, hablando primordialmente de estos alimentos de los cuales hablé previamente. El excesivo aporte calórico intrauterino es el elemento más importante y que demuestra que vamos a tener una madre no solamente que engordó, sino que ganó peso. Y eso es muy fácilmente identificable por nosotros los médicos, porque una madre que gana mucho peso debe ser monitorizada para ver si está haciendo problemas de hipertensión y es fundamental de que ese médico ponga al tanto de que el niño tiene riesgo de enfermedad cardiometabólica. Esa rápida ganancia de peso, esa rápida adiposidad
puede desencadenar no solamente en un problema estático de la madre y el niño, sino que inclusive puede llegar a lo que se llama la aceleración transgeneracional de la obesidad, donde esa niña que nace va a tener en sus óvulos cambios epigenéticos que van a hacer que sus hijos también tengan mayor factor de enfermedad cardiometabólica. Es decir, una madre que gana mucho peso está condenando a sus nietos a ser unos niños con alto riesgo de adiposidad si no se hace una educación nutricional y de hábitos de vida. Es importante resaltar que esos niños que ganan peso van a nacer con función placentaria normal, van a tener problemas de menor masa esquelética, inclusive de una gran cantidad de tejido adiposo, como vamos a ver, alteraciones en las células pancreáticas que van a hacer que sea más proclive a tener resistencia a la insulina. Muchos nacen con hígado graso, problemas de riesgo de hipertensión porque van a nacer inclusive con una menor vascularidad y tienen trastornos inclusive en lo que es la parte de saciedad y del apetito. La programación prenatal es tan importante que la masa magra, o sea, los músculos solamente se forman en el periodo prenatal. Esas células precursoras de los músculos, las células precursoras miógenas, solamente se forman en el periodo prenatal y el niño ya nace con una cantidad de fibras musculares que después va a aumentar o va a disminuir dependiendo de los hábitos. Este niño, inclusive cuando aumenta mucho de peso, puede nacer con una fibra muscular más corta y eso puede condenarlo a que tenga una miogénesis deteriorada si además de eso la madre tiene una dieta muy alterada y come de manera inadecuada con alimentos que la engordan, va a tener una falta de musculatura con una adiposidad elevada, lo cual esa combinación es muy deleteria y produce una longevidad muy corta. Vamos a tener también esos niños con alteraciones de disfunción y a veces la gente plantea, bueno, pero es que yo como bien, pero es importante también que la madre que tiene una alteración en su función placentaria o que eventualmente es hipertensa y puede presentar alguna insuficiencia placentaria, también puede hacer que ese niño nazca con una deficiencia. Además, la madre desnutrida y, por supuesto, la madre que no adecuadamente, porque el déficit de micronutrientes también y las dietas desbalanceadas también son factores de riesgo para esa composición inadecuada y esos cambios epigenéticos que van a conllevar a el problema cardiometabólico. Los niños que tienen su alimentación fetal ya van a nacer con una elastina cardíaca más rígida, con un músculo cardíaco que se distiende menos e inclusive se habla de la mitofagia, que es la cantidad de mitocondrias por gramo de tejido o de músculo cardíaco que va a ser menor en los niños con dietas inadecuadas y sobre todo en los niños donde la madre no recibe el aporte de aminoácidos que requiere. Eso hace que ese niño nazca con un corazón que sea más pequeño acorde a su tamaño corporal y eso lo va a llevar inclusive a tener la posibilidad de una menor vascularización y de una menor eyección, lo cual hace que tejidos sean menos oxigenados. Uno de los elementos más deleterios es la hipercolesterolemia materna. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado en esas madres hipercolesterolémicas no diagnosticadas que ya tengan algún problema, inclusive hereditario, porque la hipercolesterolemia materna es el factor de riesgo más importante para aterosclerosis fetal. Por otro lado, tenemos que la placenta es un ente muy importante de la regulación y ella facilita o limita la entrada de muchos elementos al feto. Pero cuando la madre engorda mucho, se pierde ese control de la placenta porque la placenta se infiltra de tejido graso y pierde ese control y permite el paso de manera muy grande de los azúcares, sobre todo si la madre come inadecuadamente o tiene una disglicemia, de los ácidos grasos libres, que son elementos que se elevan mucho cuando la madre no diabética come de manera
con dietas hipercalóricas, de las grasas trans y de las grasas saturadas y además del colesterol, como hablamos previamente. Es importante resaltar que el omega 3 es un factor protector, por lo cual en aquellas madres de riesgo debemos incluirlos en la dieta para tratar de minimizar los efectos deleterios de inflamación en la placenta. Las grasas saturadas van a hacer un efecto muy dañino en el niño porque van a facilitar el estrés oxidativo, van a producir una inflamación muy grande en ese feto porque el niño no tiene una oxigenación adecuada y van a producir los colapsos enzimáticos que van a conllevar en conjunto con las grasas trans a un problema aterosclerótico como un adulto ya avanzado en edad. Es importante resaltar que ese problema no solamente se va a ver en el embarazo, sino en la lactancia cuando la madre come de manera inadecuada. Y repito, la omega 3 o el omega 3 ejerce un factor de protector y disminuye las alteraciones epigenéticas en estos pacientes. El tejido adiposo no solamente va a incrementarse cuando la madre come inadecuadamente, sino la velocidad de paso del predipocito a adipocito va a ser mayor, disminuyendo el adipocito blanco, aumentando, perdón, el adipocito blanco y disminuyendo el adipocito pardo, que es la grasa adiposa protectora en el recién nacido y que es la que realmente es excelente en la producción energética. Vamos a tener un desbalance importante en una cascada inflamatoria producto de la hipoxia que se produce y la pérdida de antioxidantes gracias a la adipogénesis exagerada producto de la alimentación inadecuada por parte de la madre, y eso se va a ver primordialmente en una disfunción mitocondrial que se va a presentar en el niño producto de los cambios epigenéticos que conlleva la dieta materna. La miogénesis, o sea, la célula mesenquimal se va a derivar hacia la producción de adipocitos y va a disminuir la masa magra, por lo cual vamos a tener niños realmente con una composición corporal inadecuada que debemos vigilar al nacer y tomar las medidas apropiadas para evitar que esos niños que ya nacen con cambios en la microbiota, que ya nacen con infiltración grasa, que tienen problemas de disfunción celular y que además se ha descrito problemas en su comportamiento porque son niños ansiosos, que son niños que son insaciables y que además no controlan bien el apetito por alteraciones ya bien descritas en todo lo que es el sistema de los neuropéptidos orexigénicos que van a incrementarse de manera muy importante y van a disminuir los factores anorexígenos. Es fundamental que entendamos que hay muchísimos factores que contribuyen a la alteración durante los primeros 1000 días. Primordialmente el ambiente materno, el ambiente también por padre del padre, la disfunción placentaria, todos son factores ya bien identificados en esos 1000 días que van a llegar a una disfunción de la célula endotelial si no tomamos medidas de prevención. Y lo más importante, que en esos 1000 días la identificación temprana, oportuna y adecuada va a hacer que se revierta y se modifiquen los cambios epigenéticos y podamos tener un niño que va a mejorar su composición corporal y por ende su riesgo cardiometabólico. Las estrategias son una alimentación y hábitos nutricionales de los padres, principalmente en la edad reproductiva, la monitorización de la composición corporal de la madre y del niño y la supervisión del crecimiento, esos niños que están engordando más que creciendo, esos niños que están utilizando tallas de pantalón más grandes porque tienen una adiposidad central muy elevada, debemos identificarlos precozmente y empezar a modificar sus hábitos. Nosotros como médicos tenemos las herramientas para modificar las alteraciones epigenéticas, evitando o disminuyendo el desarrollo de todas las enfermedades crónicas no transmisibles que pueden presentarse en la etapa adulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Machado, y a todos nuestros panelistas por sus excelentes conferencias. No tenemos preguntas en este módulo, entonces damos paso a la siguiente conferencia magistral patrocinado por Laboratorio Zavala. Muchas gracias y buenas tardes.